voy a tomar algo de líquido. Acabo de terminar una clase y estoy un poco mal de la garganta. Así que voy a tomar algo de agua y regreso en un momentito. Bien, buenas tardes, señores.
Entonces, al iniciar vamos a tomar la lista como siempre, ¿no? Tenemos al señor Alama, al señor Alegre, al señor Camargo, al señor Carrillo, al señor Chipana, al señor Díaz Urichaki, al señor Figueroa, al señor Gutiérrez, buenas tardes, al señor Surichaki, ¿dónde estaba? No, yo ya me perdí. ¿Dónde estaba? Figueroa, Gutiérrez, señor Gutiérrez, señor Guamán, señor Huertas, el señor Lugo, el señor Medina Rodríguez. A ver, si me dejan tomar la lista, por favor, sería excelente. A ver, señor Huertas, luego tenemos al señor Lugo, luego tenemos al señor Medina, luego tenemos al señor Pedraza, luego tenemos al señor Quispe, luego tenemos al señor Ramírez Bustamante, luego tenemos al señor Retamoso, al señor Velázquez, al señor Veramendi, y el señor Vivas, ¿no? Entonces, como ausente tenemos a Nieves, ¿no? Como ausente tenemos a Wiman. Señor Wiman, ¿qué le pasó al señor Wiman? No venía. Al señor Guardia, señorita Lugo, el señor Guardia y el señor Aguilar, ¿no? Son los que estarán ausentes al parecer el día de hoy. Bien, entonces ya tomamos la lista y estamos viendo lo que es la tabla de direcciones MAC, ¿no? MAC viene pues de control de acceso al medio, ¿no? De la subcapa MAC, ¿no? Justamente la subcapa MAC, ¿no? La subcapa LLC ya la habíamos descrito y también habíamos descrito la subcapa MAC. Y la subcapa MAC es la que interactúa con los medios, ¿no? Con el método de acceso y que consta de una dirección, dijimos. Entonces, un switch Ethernet de capa 2, ¿no? Utiliza en este caso una dirección MAC Ethernet, ¿no? Una dirección de control de acceso al medio para tomar decisiones de reenvío. Los switches no tienen ningún conocimiento acerca de los datos de protocolo que se transportan, ¿no? En la porción de datos de la trama, como el paquete IP. Entonces, un mensaje RP o un paquete IPv6 ND, el switch toma sus decisiones de reenvío basándose única y exclusivamente en las direcciones MAC Ethernet de capa 2. Un switch Ethernet, entonces, examinará su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama, a diferencia de los hats Ethernet heredados, que repiten bits en todos los puertos, a excepción del puerto entrante. ¿No? Entonces, las direcciones MAC, o mejor dicho, a veces las tablas de direcciones MAC se conocen también como tablas de memoria de contenido direccionable, ¿no? Como tablas de contenido direccionable. O tabla CAN, ¿no? Tabla CAN, tabla de dirección de tabla de memoria de contenido direccionable, perdón. Aprendizaje del switch y reenvío. El switch, como dijimos, arma la tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar la dirección MAC de origen de las tramas recibidas en un puerto. El switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre las direcciones MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direccionamiento MAC, ¿no? Proceso de aprendizaje, ¿no? Examinar la dirección MAC de origen. El switch revisa cada trama que ingresa para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe,
entonces esta dirección se agrega a la tabla, junto con el número de puerto por donde ingresó. Si la dirección MAC de origen existe en la tabla, entonces el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. De manera predeterminada, la mayoría de los switch Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. 5 minutos. Si la dirección MAC de origen existe en la tabla, como decíamos, pero en un puerto diferente, el switch la trata como una nueva entrada, ¿no? Como una nueva entrada. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con un número de puerto mucho más actualizado, ¿no? Entonces, ese es un precedente que hay que tener en cuenta en relación al trabajo del switch, ¿no? Para más adelante. Pero no hay que olvidarnos. Dice, buscar dirección de destino, que es el reenvío, ¿no? Entonces, aprende, reenvía. Eso es lo que hace el switch, ¿no? Aprender y reenviar. Aprende a partir de la dirección MAC de origen, ¿no? Y luego reenvía. Entonces, si la dirección MAC de destino es una dirección del tipo únicas, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, entonces el switch reenvía la trama por el puerto especificado, ¿no? Que está asociado a esa dirección. Si la dirección MAC de destino no se encuentra en la tabla, ¿no? Es decir, no está, el switch entonces reenvía la trama por todos los puertos, a excepción del puerto por donde ingresó la trama, ¿no? A esto se conoce como unicast desconocido y se produce un flooding, ¿no? Una inundación. Si la dirección MAC de destino es broadcast o es multicast, ¿no? La trama también se envía por todos los puertos, a excepción del puerto por donde ingresó, ¿no? En el otro caso. Filtrado de tramas MAC. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviar un solo puerto, ¿no? Reenviarla a un solo puerto. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, una figura donde vemos 3 computadoras, la A, la B, la C, la D, ¿no? Ahora la PCA, ¿no? Está enviando una trama a la PCD, ¿no? O la PCD a la PCA. Bueno, el switch, ¿no? Ve la dirección MAC de la PCD, ¿no? En la trama entrante, en el puerto, en este caso 4, ¿no? A continuación, el switch coloca la dirección MAC de la PCD, ¿no? En la tabla MAC y la asocia con el puerto número 4, ¿no? Que es la 00 OD. Entonces, un switch puede tener muchas direcciones MAC asociadas a un solo puerto. Esto es común cuando el switch está conectado, por ejemplo, a otro switch. El switch tiene una entrada independiente en la tabla de direcciones MAC para cada trama recibida con una dirección MAC de origen, ¿no? De origen diferente, pero el mismo puerto. El mismo puerto. Entonces, cuando un dispositivo tiene una dirección IP ubicada en una red remota, ¿no? La trama Ethernet no se puede enviar directamente al dispositivo de destino. En cambio, la trama Ethernet se envía a la dirección MAC del gateway predeterminado, que en este caso sería el router, ¿no? El router. Entonces, en el video ustedes van a ver que el IP, ¿no? Que se envía de la PCA al destino en una red remota tiene pues una dirección IP de origen, ¿no? De una PCA, y como la dirección IP de destino, ¿no? La del host remoto. Entonces el paquete IP remoto tiene la dirección IP de origen del host remoto y la dirección IP de destino de la PC, de la PCA. Bueno, ahí tenemos una práctica.
que imagino ya la están desarrollando. Velocidad del switch y método de reenvío. Como mencionamos antes, los modificadores utilizan sus tablas de direcciones MAC, ¿no? Los switches, los conmutadores, para determinar qué puerto utilizar para reenviar tramas. Con los switches Cisco, en realidad hay dos métodos de reenvío de tramas y hay buenas razones para usar uno en lugar del otro, dependiendo de la situación. Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para la conmutación de datos entre puertos de la red. Conmutación de almacenamiento y envío. Este método de reenvío de tramas recibe la trama completa y calcula el CRC, ¿no? el código de redundancia cíclica. La CRC utiliza una fórmula matemática basada en la cantidad de bits de la trama para determinar si ésta posee algún tipo de error. Si el CRC es válido, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida y luego la trama se reenvía desde ese puerto, ¿no? Desde el puerto correcto. Luego tenemos la conmutación por método de corte, ¿no? El switching por método de corte. Este método de reenvío de tramas reenvía la trama antes de que se reciba por completo, ¿no? En el método anterior se recibe toda la trama y luego se verifica si hay algún error o no. En el método de corte, ¿no? Se reenvía la trama antes de que sea recibida por completo. Como mínimo se debe leer la dirección de destino, ¿no? Para que la trama se pueda enviar. Es decir, el switch recibe la trama, verifica la dirección de destino, ¿no? Mira la dirección de destino, la ubica en su tabla y la reenvía, ¿no? Y la reenvía. Entonces, una ventaja del método de almacenamiento y reenvío, ¿no? Del método Store and Forward Switching, ¿no? Método de almacenamiento y envío, es que determina si una trama tiene errores, ¿no? Antes de que ésta sea propagada a través de la red. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta, la trama inmediatamente, ¿no? Le corta la cabeza porque determina que es corrupta. Entonces las tramas corruptas se descartan, ¿no? Todo corrupto se descarta. El proceso de descarte de tramas con errores reduce pues el ancho de banda consumido por estos datos. El almacenamiento o el método de conmutación de almacenamiento y envío se requiere para el análisis de QoS, ¿no? De calidad de servicio en las redes convergentes, donde se necesita pues una clasificación de la trama para decidir, ¿no? El orden de prioridad que se le va a dar al tráfico. De esa manera, los flujos de datos de voz sobre IP deben de tener pues una prioridad sobre el tráfico de navegación web, ¿no? Conmutación por método de corte. En este tipo de conmutación, el switch actúa sobre los datos, ni bien los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar a qué puerto debe de reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes de la trama, ¿no? Luego del preámbulo. El switch busca la dirección MAC de destino en la tabla de conmutación y determina el puerto de la interfase de salida y reenvía la trama a su destino mediante el puerto de conmutación designado. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores, ¿no? Para esta trama, ¿no? Es decir, si tiene algún error la trama, se fue con ese error, ¿no? Porque no usa el CRC, ¿no? La conmutación, ¿no? Del método de corte presenta dos variaciones. Es decir, el método de conmutación por método de corte tiene dos variaciones. La conmutación de envío rápido, ¿no? La conmutación de envío rápido. Este método ofrece el nivel de latencia más bajo, ¿no? El forward switching, que reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino, como el fast forward switching,
comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible pues que a veces los paquetes se distribuyan con errores. Esto ocurre con poca frecuencia y las tarjetas de interfase de NIC de destino descartan, ¿no? Descartan el paquete defectuoso al momento de que este es recibido. En el modo fast forward, la latencia se mide desde el primer bit recibido hasta el primer bit transmitido. El fast forward switching es el método de corte típico, ¿no?, que emplean los switches, ¿no?, en la conmutación de reenvío rápido. Y luego tenemos la conmutación libre de fragmentos. En este método de conmutación libre de fragmentos, el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. El método de conmutación libre de fragmentos o fragment free switching se puede ver como un punto medio entre el método de almacenamiento de reenvío y el método de reenvío rápido. El motivo por el cual la conmutación libre de fragmentos, ¿no?, almacena solamente los primeros 64 bytes de la trama es que la mayoría de los errores, así como las colisiones, se producen en esos primeros 64 bytes. La conmutación libre de fragmentos intenta mejorar, ¿no?, el método de conmutación rápida al realizar una pequeña verificación de errores en los primeros 64 bytes de la trama, para asegurarse de que no haya ocurrido una colisión antes de reenviar la trama. Este método es un punto medio, como dijimos, entre la alta latencia y la alta integridad del método de almacenamiento y reenvío, así como la baja latencia y la baja integridad del modo de conmutación rápida, ¿no?, el modo de conmutación rápida. Algunos switches están configurados para realizar el cut-through switching, ¿no?, en cada puerto, hasta alcanzar un umbral de errores definido por el usuario, y luego cambiar automáticamente, ¿no?, al método de almacenamiento y reenvío. Si el índice de error está por debajo de este umbral, el puerto entonces vuelve automáticamente al método de corte, ¿no?, al método de corte. Almacenamiento de buffer de memoria en los switches, ¿no?, o memoria intermedia. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de enviarlas. También se puede utilizar el almacenamiento en buffer cuando el puerto de destino está ocupado debido a la congestión. El switch almacena la trama hasta que se puede transmitir. Como vemos en la tabla, hay dos métodos de almacenamiento en memoria intermedia, ¿no? Entonces tenemos memoria basada en puerto, ¿no? Las tramas se almacenan en colas que se enlazan a puertos específicos de entrada y puertos de salida. Una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas en la cola se han transmitido correctamente. Es posible que una sola trama retrase la transmisión de todas las tramas en memoria debido a un puerto de destino que se encuentre ocupado, ¿no?, que esté congestionado. Esta demora se produce aunque las demás tramas puedan ser transmitidas, ¿no?, a puertos de destino que están realmente abiertos. La otra es la memoria compartida. La memoria compartida deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos los conmutadores y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto es asignada dinámicamente. Las tramas que están en el buffer se enlazan entonces de forma dinámica al puerto de destino, que permite recibir, ¿no?, un paquete en un puerto y a continuación transmitirlo en otro puerto, sin moverlo, ¿no?, a una cola diferente. Entonces el almacenamiento en buffer de memoria, ¿no?, el almacenamiento en buffer de memoria compartida, también da como resultado la capacidad de almacenar tramas más grandes, ¿no?, con potencialmente menos tramas descartadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica, que permite pues diferentes velocidades de datos en diferentes puertos, ¿no? Es decir, tienes por un lado un switch
¿no? Que conecta a 10 gigabits y por el otro lado tienes un switch o una PC, ¿no? Que trabaja a 1 gigabit, ¿no? O viceversa, ¿no? Tienes un switch de 1 gigabit y tienes computadoras de 100 megabits, ¿no? Configuración de dúplex y velocidad. Dos de las configuraciones más básicas en un switch son el ancho de banda, a veces denominado velocidad, y la configuración dúplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que los parámetros de dúplex y de ancho de banda coincidan, ¿no? En el puerto del switch y los dispositivos que están conectados a este, como una computadora o otro switch. Si estamos utilizando dos tipos de parámetros de dúplex, ¿no? Para las comunicaciones en una red Ethernet, ¿no? Se utilizan el dúplex completo, ¿no? Es decir, el full dúplex, donde ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos de manera simultánea, y el semidúplex, donde solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos a la vez. La autonegociación es una función octativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y tarjetas de interfase de red, y permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades de velocidad y de dúplex. Si ambos dispositivos tienen la funcionalidad, se selecciona dúplex completo, junto con el ancho de banda común más alto. Entonces, la mayoría de los switches Cisco y las NIC Ethernet tienen por defecto la negociación automática para velocidad y dúplex. Los puertos Gigabit Ethernet solamente funcionan, ¿no? en dúplex completo. La falta de coincidencia de dúplex es una de las causas más comunes de problemas de rendimiento en enlaces Ethernet, ¿no? Enlaces Ethernet del tipo 10/100. Y ocurre pues cuando un puerto en el enlace opera con un medio dúplex, mientras que el otro puerto opera en el dúplex completo, ¿no? Es decir, uno tiene half dúplex y el otro está en full dúplex, ¿no? Entonces, la falta de coincidencia de dúplex se produce cuando se establece uno o ambos puertos de un enlace y el proceso de negociación automática no da como resultado que ambos socios del enlace tienen la misma configuración. También puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran, ¿no? un lado del enlace y se olvidan de reconfigurar el otro lado. Entonces, ambos lados del enlace deben de tener activada la autonegociación, o bien ambos lados deben de tenerla desactivada, ¿no? La práctica recomendada es configurar ambos puertos de un switch como dúplex completo. AutoMDix. Las conexiones entre dispositivos requieren el uso de un cable cruzado o de un cable directo. El tipo de cable requerido depende del tipo de dispositivo de interconexión. Entonces, una conexión directa entre un router y un host requiere de una conexión cruzada, ¿no? Como ya lo sabemos. Entonces, actualmente la mayoría o la mayor parte de los dispositivos admiten la característica de interfaz cruzada automática dependiente del medio, ¿no? Entonces, característica, ¿no? Interfaz cruzada automática dependiente del medio, ¿no? El MDIX. El MDIX. Cuando está habilitada, el switch detecta automáticamente el tipo de cable que está conectado al puerto y configura las interfaces en consecuencia. Por lo tanto, se puede utilizar un cable directo o un cable cruzado para realizar las conexiones, ¿no? Con un puerto 10/100/1000, ¿no? Situado en el switch, independientemente del tipo de dispositivo que se encuentre en el otro lado, ¿no? Que puede ser otro switch o un HAT. La función AutoMDix, ¿no? AutoMDix está habilitada de manera predeterminada en todos los switches que ejecutan Cisco iOS, ¿no? 12.2 o posterior. Es decir, actualmente está así. Sin embargo, la característica podría estar deshabilitada. Por esa razón, siempre debe utilizarse el tipo de cable correcto
y no confiar en la función AutoMDix. AutoMDix se puede volver a habilitar mediante el comando mdix auto, ¿no? mdix auto, en el modo de configuración de interfase, ¿no? Entonces, mdix auto. Bien, entonces en esta parte hemos visto que Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Hemos visto que los estándares Ethernet definen los protocolos de capa 2 y las tecnologías de capa 1. Ethernet utiliza la subcapa LLC y subcapa MAC, ¿no?, de la capa de enlace de datos para interoperar, ¿no?, con las demás capas. Los campos de la trama Ethernet son el delimitador de trama, de preámbulo, inicio, la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen, el campo tipo, el campo datos y el FCS. El direccionamiento MAC proporciona un método para la identificación de dispositivos en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Una dirección MAC Ethernet es una dirección de 48 bits que está expresada con 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, ¿no?, el encabezado Ethernet incluye las direcciones MAC de origen y de destino. En Ethernet se utilizan pues diferentes direcciones MAC para las comunicaciones, ¿no?, de unidifusión, de difusión y multidifusión, ¿no? Cada una tiene una dirección específica. Un switch Ethernet de capa 2 toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de capa 2. El switch arma la tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar la dirección MAC de origen de las tramas recibidas en un puerto. El switch entonces reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para cambiar datos entre puertos de red, ¿no?, almacenamiento y envío y método de corte. Dos variantes de la conmutación son el método de corte rápido y el libre de fragmentos. Dos métodos de almacenamiento en buffer en memoria son la memoria basada en puertos y la memoria compartida. Hay dos tipos de configuraciones de duplex utilizadas para las comunicaciones de redes, ¿no? El Ethernet, ¿no?, de las redes Ethernet, ¿no?, el duplex completo y el HAL duplex, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto en este módulo, ¿no? Y ahora pasamos a ver el otro módulo. Bien, ahora si me dan un 5, ¿dónde estamos? Vamos a ver. Entonces, el otro PPT. Perdón. Perdón. Me equivoqué de PPT un ratito. No, sí, ahorita la grabamos, no se preocupe. Entonces, a ver, sí, este es el PPT. Se me ha olvidado del... Perdón. Pero como les dije antes, esto...
Estoy un poco mal de la garganta y eso me produce tos. Ouch. Se fue la PPT, no quiso entrar. Otra vez, vamos a ver otra vez. Y otra vez. A ver, vamos a ver si es que... Entonces ya hemos visto Ethernet, ¿no? Y ahora vamos a ver la capa de red del modelo OSI. Acá presentamos los protocolos de comunicación y los protocolos de enrutamiento. Y suponiendo que deseamos enviar correo electrónico a alguien, ¿no? Entonces, una simple red conmutada no puede recibir un mensaje más allá del final de la propia red. Entonces necesitamos ayuda para mantener un mensaje, ¿no?, en movimiento a lo largo de su camino hacia el dispositivo final. Entonces, para enviar un correo electrónico, un video o un archivo, cualquier persona que no esté dentro de la, ¿no?, a cualquier persona que no se encuentre dentro de la red local, tenemos que tener acceso, ¿no?, a un router. Y para acceder a un router debemos usar protocolos de capa de red, ¿no? Protocolos de capa de red, que es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? En este capítulo. Entonces, módulo de la capa de red, ¿no? Bueno, los lineamientos del curso son los que ya habíamos mencionado, ¿no? Al inicio todos los micrófonos están desactivados, durante la presentación pueden hacer sus consultas a través del chat. Cuando el moderador lo indique, podrá participar. Para ello debe levantar la mano y activar y esperar su turno. Una vez que se le da su turno, debe de activar su micrófono y cuando termine de desactivarlo. Y la sesión está siendo grabada, ¿no? Charla de salud, de seguridad y salud en el trabajo. En este caso tenemos un vídeo preparado, ¿no?, que nos habla acerca de... No, ese no es, perdón. Que nos habla acerca de los EPP, ¿no? Acerca de los EPP. Entonces vamos a darle pase al vídeo. No, ese no es, perdón. Vamos, acá está, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Y veamos.
fue nuestro video de seguridad y salud en el trabajo en relación al EPP, ¿no? A los EPP y bueno, los usos del cómo se usa el EPP. Bien, entonces continuamos. Eso es lo malo que se va. No sé por qué no pueden hacer algo bien. ¿No se vio el video? ¿Que nadie vio el video? No subió, profesor, disculpa. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ya de ahí les mando el enlace, porque ya lo cerré también. ¿Se canceló la grabación? ¿Dónde está? No, ahí está la grabación. La grabación está activa. Sí, últimamente este Teams está medio loco. Bien, entonces ahí está. A ver, veamos. Estábamos entonces, ya habíamos visto nuestro EPP. Ahora sí, luego tenemos que el tema es capa de red, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a describir la capa de red, capa 3 del modelo OSI, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, dice, características de la capa de red, paquetes IPv4, paquetes IPv6, cómo se arman las rutas y la tabla de enrutamiento, ¿no? Entonces, los objetivos son explicar la forma en la que la capa de red utiliza los protocolos IP para comunicaciones confiables, explicar la función de los principales campos, ¿no? Tanto de la capa del paquete IPv4 como el paquete IPv6, explicar la forma en la que los dispositivos de redes utilizan las tablas de enrutamiento para dirigir los paquetes a una red de destino, y explicar la función de los campos de la tabla de enrutamiento. Entonces, características de la capa de red. La capa de red o capa 3 del modelo OSI proporciona pues servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos a través de las redes. Como vemos en la figura, IP versión 4 e IP versión 6 son los principales protocolos de comunicación de la capa de red. Otros protocolos de la capa de red incluyen a los protocolos de enrutamiento como son OSPF, EIGRP y el protocolo de mensaje de Internet, ¿no? El protocolo de control de mensaje de Internet ICMP. Entonces, para lograr comunicaciones de punto final a punto final, ¿no? A través de los límites de la red, los protocolos de capa de red realizan 4 operaciones básicas, ¿no? 4 operaciones básicas. Primero, direccionamiento de dispositivos finales. Es decir, los dispositivos finales deben configurarse con una dirección IP única para su identificación dentro de la red. Encapsulación, ¿no? La encapsulación. La capa de red encapsula la unidad de datos de protocolo PDU de la capa de transporte dentro de un paquete IP. El proceso de encapsulamiento agrega información de encabezado IP, como es la dirección IP del host de origen y la dirección IP del host de destino. El proceso de encapsulación lo realiza el origen del paquete IP. Luego tenemos el routing, ¿no? El enrutamiento. La capa de red proporciona pues servicios para dirigir los paquetes hacia un host de destino en otra red. Para transferir los paquetes a otras redes, debe procesarlos el router. La función del router es seleccionar la mejor ruta y dirigir los paquetes al host de destino en un proceso que se denomina enrutamiento. Un paquete puede cruzar muchos routers antes de llegar al host de destino, y a eso se denomina salto. A cada router que cruza un paquete antes de alcanzar el host de destino. Entonces, cada vez que el router cruza cada vez que el paquete cruza un router, este dio un salto. Luego tenemos desencapsulamiento. El desencapsulamiento se da cuando el paquete llega, ¿no?, a la capa de red del host de destino. Este host verifica el encabezado IP del paquete. Si la dirección IP de destino dentro del encabezado coincide con su propia dirección IP, se elimina entonces el encabezado IP del paquete. Una vez que la capa de red desencapsula el paquete,
la PDU de capa 4 que se obtiene se transfiere al servicio apropiado en la capa de transporte. El proceso de desencapsulación lo realiza el host de destino del paquete IP. A diferencia de la capa de transporte, ¿no? Capa 4 del modelo OSI, que gestiona el transporte de datos entre los procesos que se ejecutan en cada host, los protocolos de comunicación de la capa de red, es decir, IPv4 y IPv6, especifican la estructura de paquetes y el procesamiento utilizado para transportar los datos de un host hacia otro host. La capa de red puede entonces transportar paquetes de varios tipos de comunicaciones entre varios hosts porque funciona sin tener en cuenta los datos que contiene cada uno de los paquetes, ¿no? Cada uno de los paquetes. Entonces, los protocolos de capa de red, ¿no? Reenvían PDUs de la capa de transporte entre los diferentes hosts. Encapsulación IP. IP, dijimos, encapsula el segmento de capa 4, ¿no? El segmento de capa de transporte, ¿no? La que está encima de la capa de red, u otros datos agregando un encabezado IP. El encabezado IP se utiliza para entregar el paquete al host de destino. La figura nos muestra cómo la PDU de la capa de transporte es encapsulada por la PDU de la capa de red, para de esa manera crear un paquete, ¿no? Un paquete IP. El proceso de encapsulación de datos capa por capa permite pues que se desarrollen y se escalen los servicios en las diferentes capas sin afectar a las otras capas. Esto significa pues que IPv4 o IPv6 o cualquier protocolo nuevo que se desarrolle en el futuro puede armar sin inconvenientes un paquete con los segmentos de capa de transporte. El encabezado IP es examinado por dispositivos de capa 3, es decir, routers, switches de capa 3, a medida que viaja a través de la red hacia su destino. Es importante tener en cuenta pues que la información de direccionamiento IP permanece igual desde el momento en que el paquete sale del host de origen hasta que llega al host de destino, a excepción cuando se traduce, ¿no? Por el dispositivo que realiza la traducción de direcciones de red, ¿no? Para IPv4, ¿no? Estamos hablando de NAC, ¿no? Los routers implementan protocolos de enrutamiento para poder enrutar paquetes entre redes. El enrutamiento realizado por estos dispositivos intermediarios examina el direccionamiento de la capa de red en el encabezado del paquete. En todos los casos, la porción de datos del paquete, es decir, la PDU de la capa de transporte encapsulada u otros datos, esos permanecen sin cambios durante los procesos de la capa de red. Características de IP. IP se diseñó, ¿no? IP se diseñó como un protocolo con sobrecarga baja. Solo las funciones necesarias, ¿no? Para enviar un paquete de un origen a un destino a través de un sistema interconectado de redes. El protocolo IP no fue diseñado para rastrear, tampoco para administrar el flujo de paquetes. Estas funciones, si es que son necesarias, están a cargo de otros protocolos, ¿no? En otras capas, como por ejemplo la capa 4, ¿no? La capa 4. Las siguientes son las características básicas, pues, de propiedad intelectual, ¿no? De IP. IP es un protocolo sin conexión. Es decir, no hay conexión con el destinatario establecida previamente antes de enviar el paquete, ¿no? Previa al envío del paquete. IP es un protocolo de mejor esfuerzo, ¿no? IP es inherentemente poco confiable porque no garantiza la entrega del paquete, ¿no? Entonces, con IP no garantizamos que el paquete sea entregado. Y IP se caracteriza por ser independiente de los medios, ¿no? Es decir, la operación de IP es independientemente al medio sobre el cual viajen los datos, ¿no? IP no sabe si los datos están viajando por cable de cobre, por cable de fibra óptica, o se están enviando inalámbricamente, ¿no?
Eso no es su función, esa es la función de la capa, ¿no? De la capa de enlace de datos, ¿no? Que determina el medio, pero no es la función de IP. Por eso es que IP es independiente de los medios. Cuando decimos que IP es sin conexión, significa pues que IP no crea una conexión de extremo a extremo, ¿no? Dedicada antes del envío de los datos. La comunicación sin conexión es conceptualmente similar a enviar una carta a alguien sin notificarle, ¿no? Que le estamos enviando la carta previamente, ¿no? Y esa es la analogía que vemos en el gráfico. Entonces, las comunicaciones de datos sin conexión funcionan con el mismo principio. Como se muestra en el gráfico, IP no requiere un intercambio inicial de información de control para el establecimiento de una conexión de extremo a extremo, ¿no? Antes de que sean reenviados los datos, como lo hace TCP, ¿no? Mejor esfuerzo, best effort. IP tampoco necesita campos adicionales en el encabezado para mantener las conexiones establecidas. Este proceso reduce en gran medida la sobrecarga del protocolo IP. Sin embargo, sin una conexión completa preestablecida, los remitentes no saben si los dispositivos de destino están presentes y están funcionando, ¿no? Cuando envían los paquetes. Tampoco saben si el destinatario recibe el paquete o si se puede acceder al paquete y leerlo. El protocolo IP no garantiza que todos los paquetes que se envían sean recibidos, ¿no? En el gráfico se muestran las características de entrega de mejor esfuerzo o poco confiables, ¿no? Se envían 3 y el otro solo recibe 2, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque es un protocolo no confiable, ¿no? El protocolo IP no garantiza que se van a recibir todos los paquetes que fueron enviados. Eso lo deja para otros protocolos, ¿no? Para otros protocolos que hagan pues la gestión, ¿no? Del proceso de seguimiento de paquetes y el aseguramiento de la entrega, ¿no? Eso lo hacen otros protocolos. Eso no lo hace IP. Por lo tanto, por ahí no podría estar el error. Dice, independiente del medio, que sea poco confiable, ¿no? Significa que IP no tiene la funcionalidad para administrar o recuperar paquetes que no fueron recibidos o paquetes que estuvieron dañados. Esto se debe pues a que si bien los paquetes IP se envían con información sobre la ubicación de la entrega, ¿no? Es decir, con la dirección del destinatario, IP no contiene ningún tipo de información que pueda procesarse para informarle al remitente si la entrega realmente fue exitosa. Es posible que los paquetes lleguen dañados, lleguen fuera de secuencia, ¿no? Al destinatario, o que simplemente no lleguen. IP no tiene las funcionalidades de retransmitir paquetes si es que se produce algún tipo de error de este tipo. Las aplicaciones que utilizan los datos o los servicios de capas superiores deben de solucionar estos problemas, como el envío de paquetes fuera de orden o la pérdida de paquetes. Esta característica permite pues que IP funcione de manera muy eficaz, ¿no? Y bastante sólida. En el conjunto de protocolos TCP/IP, la confiabilidad es una función propia del protocolo TCP/IP, ¿no? Que se encuentra en la capa de transporte. IP funciona independientemente de los medios que transportan los datos en las capas más bajas de la pila de protocolos. Como vemos en el gráfico, los paquetes IP pueden ser señales electrónicas que se transmiten por cable de cobre, señales ópticas que se transmiten por fibra, ondas electromagnéticas o ondas de radio que viajan por redes inalámbricas, ¿no? De esa manera los paquetes IP pueden trasladarse a través de diferentes medios. La capa de enlace de datos del modelo OSI es, ¿no? Realmente la responsable de tomar el paquete IP y prepararlo para la transmisión a través de los medios de comunicación. Esto significa pues que la entrega de paquetes IP no se limita a ningún medio en particular. Sin embargo, la capa de red tiene en cuenta pues una de las características más importantes del medio, ¿no? Que es el tamaño máximo de la PDU, ¿no? Como ya hemos mencionado antes. Esta característica se conoce como unidad de transmisión máxima, ¿no? MTU, ¿no? Unidad de transmisión máxima, ¿no? MTU. Entonces, parte del control de la comunicación entre la capa de enlace de datos y la capa de red
consiste justamente en establecer el tamaño máximo del paquete. La capa de enlace de datos pasa el valor de MTU a la capa de red. La capa de red luego determina qué tamaño pueden tener esos paquetes. En algunos casos, un dispositivo intermedio, generalmente un router, debe dividir un paquete IPv4 cuando lo reenvía de un medio a otro con una MTU más pequeña. Este proceso se denomina fragmentación de paquetes o simplemente fragmentación. La fragmentación provoca latencia. El router no puede fragmentar paquetes IPv6, ¿no? Esos viajan íntegros. Ahora vemos el paquete IPv4. Para eso vamos a ver el encabezado. IPv4 es uno de los protocolos de comunicación de capa de red, ¿no?, principal. El encabezado del paquete IPv4 se utiliza pues para garantizar que este paquete se entrega, ¿no?, en su siguiente parada en el camino hacia el dispositivo final, ¿no?, de destino. El encabezado del paquete IPv4 consta de campos que contienen información importante sobre el paquete. Estos campos tienen números binarios, ¿no?, que examinan el proceso de capa 3. Campos del encabezado. Los valores binarios de cada campo identifican diversos parámetros de configuración del paquete IP. Los diagramas de encabezado del protocolo, que se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, proporcionan una representación visual de consulta al analizar los campos del protocolo. El diagrama de encabezado del protocolo IP en el gráfico identifica los campos del paquete IPv4, ¿no? Entonces, tenemos ahí paquetes que son de 1 byte, de 2 bytes, de 3 bytes, de 4 bytes. En total tiene 20 bytes el encabezado, ¿no? 20 bytes. Entonces, los campos significativos incluyen el campo version, ¿no?, que está al inicio, ¿no?, el campo version. El campo version contiene un valor binario de 4 bits que está establecido en 0100 para identificar, ¿no?, a este paquete como un paquete IPv4, ¿no? 0100, ¿no? 4. Luego tenemos el campo DS, ¿no?, el campo de servicios diferenciados, o DICSER, ¿no? DICSER o servicios diferenciados. Este campo, formalmente conocido como tipo de servicio, TOS, es un campo de 8 bits que se utiliza pues para determinar la prioridad que va a tener cada paquete. Los 6 bits más significativos del campo DICSER son los bits de punto de código de servicio diferenciado, los DSCP. Y los 2 últimos bits son los bits de notificación de congestión explícita, ¿no? Bits de congestión explícita, los SN, ¿no? Así es como está segmentado el campo DICSER, DS. Luego tenemos el campo TTL, ¿no?, el campo de tiempo de vida, campo TTL, que contiene pues un valor binario de 8 bits que se utiliza para limitar la vida útil del paquete. El dispositivo de origen del paquete IPv4 establece el valor TTL inicial. Ahora, se reduce en 1 cada vez que el paquete es procesado por un router. Si el campo TTL llega a 0, el router entonces descarta el paquete y envía a la dirección IP de origen un mensaje de tiempo superado del protocolo de mensajes de control de Internet, ¿no?, de ICMP. Debido a que el router disminuye el TTL de cada paquete, el router también debe volver a calcular la suma de comprobación del encabezado, ¿no?, que es el otro campo que se utiliza para detectar daños, ¿no?, en el encabezado IPv4. El checksum, ¿no?, Adder checksum, ¿no?, sumarización de encabezado. El otro es el campo protocolo. Este campo se utiliza para identificar el protocolo del siguiente salto, ¿no?, del siguiente nivel, de la siguiente capa, ¿no? Este valor binario de 8 bits indica pues el tipo de carga de datos que lleva el paquete, lo que permite que la capa de red transmita los datos al protocolo de capa de nivel superior, ¿no?, o al campo, al protocolo apropiado, ¿no?
ICMP, valor de 1, TCP 6, UDP 17, que son valores comunes que podemos encontrar en este campo, ¿no? El campo protocol. Luego tenemos el campo de dirección IPv4 de origen y el campo de dirección IPv4 de destino, ¿no? Este campo tiene 32 bits, ¿no? 32 bits. Y representa la dirección IPv4 de origen del paquete. La dirección IPv4 de origen siempre es una dirección únicas. Entonces la dirección IP de origen siempre va a ser únicas. Dirección IPv4 de destino. También tiene un valor de 32 bits y representa la dirección IPv4 del destinatario, de quien recibe el paquete. La dirección IPv4 de destino es una dirección, ¿no?, únicas. Puede ser también una dirección multicast o puede ser una dirección broadcast, ¿no?, en el caso de las direcciones de destino. Entonces, las direcciones de destino pueden ser de 3 tipos. Las direcciones de origen siempre son direcciones únicas. Entonces, los dos campos a los que se hace más referencia son los de dirección IP de origen y dirección IP de destino. En estos campos se identifica de dónde viene el paquete y a dónde va el paquete. Por lo general, estas direcciones no cambian mientras viajan, ¿no?, desde el origen hacia su destino. Para identificar y validar el paquete, se usan los campos de longitud de encabezado de Internet, ¿no?, IHL, longitud total y encabezado checksum. Para reordenar un paquete fragmentado, se usan otros campos. Específicamente, el paquete IPv4 utiliza los campos de identificación, los campos señaladores y desplazamiento de fragmentos para llevar un control de los fragmentos. Entonces, un router puede tener que fragmentar un paquete IPv4 cuando lo reenvía de un medio, ¿no?, a otro medio con una MTU mucho más pequeña, ¿no? La MTU es la unidad de la trama, ¿no? Entonces, los campos opcionales y relleno rara vez se utilizan y están fuera del alcance de este curso por ahora, ¿no? Por ahora. Paquete IPv6, ¿no? Paquete IPv6. IPv4, como sabemos, aún se encuentra en uso, ¿no? Y IPv6 paulatinamente o eventualmente lo va a reemplazar, ¿no? Eso debió de suceder hace algunos años, ¿no?, en gran medida, pero ha habido ahí un retraso, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se han elaborado protocolos y procesos adicionales para hacer frente, pues, a los nuevos desafíos que nos dan las redes, ¿no? Sin embargo, incluso con los cambios, ¿no?, IPv4 aún tiene grandes problemas, ¿no?, como son, por ejemplo, el agotamiento de direcciones IPv4, ¿no? IPv4 tiene un número limitado de direcciones públicas únicas disponibles, ¿no? Tiene algo más de 4.000 millones de direcciones, pero el incremento en la cantidad de dispositivos nuevos con IP habilitadas, ¿no?, las conexiones constantes y el crecimiento potencial de regiones poco desarrolladas, ¿no?, han incrementado la necesidad de direcciones IPv4 públicas. IPv4 tiene una falta de conectividad de extremo a extremo. Por lo tanto, la traducción de direcciones NAC, ¿no?, es una tecnología comúnmente implementada dentro de las redes IPv4. NAC proporciona una manera para que varios dispositivos compartan una única dirección IPv4 pública. Sin embargo, dado que la dirección IPv4 pública se comparte, se oculta la dirección IPv4 de un host de la red interna. Esto puede ser un problema, ¿no?, para las tecnologías que necesitan conectividad completa. Mayor complejidad de la red. Mientras que NAT ha ampliado la vida útil de IPv4, solo se trataba, pues, de un mecanismo de transición hacia IPv6. Sin embargo, NAT en sus diversas implementaciones crea, pues, una complejidad adicional en la red, lo cual crea latencia, haciendo, pues, más difícil la solución de problemas. Pero aún así, NAT
¿no? Justamente es uno de los factores por los cuales no se ha migrado, ¿no? A IPv6 todavía, ¿no? Más bien, ¿no? La cura resultó mejor que la enfermedad, ¿no? Y NAC justamente ha causado eso, ¿no? Que no se logren los objetivos que tenía planeados IPv6 en el espacio-tiempo. A principios de la década de los 90, ¿no? Los problemas con IPv4 comenzaron a preocupar al IETF, ¿no? Al Grupo de Ingeniería de Trabajo en Internet, que en consecuencia comenzaron a buscar un reemplazo para IPv4. Esto dio como resultado el desarrollo de IPv6. IPv6 supera las limitaciones de IPv4 y representa una mejora importante con características que se adaptan mejor a las demandas de redes actuales y previsibles. Las mejoras que ofrece IPv6 incluyen pues mayor manejo para paquetes, ¿no? Es decir, un manejo de paquetes mejorado. Las direcciones IPv6 se basan en el direccionamiento jerárquico de 128 bits en lugar del de 32 bits que utiliza IPv4. Un mejor manejo de paquetes, ¿no? Manejo de paquetes mejorado. El encabezado de IPv6 ha sido simplificado enormemente, ¿no? Es decir, tiene menos campos. Y por último, elimina la necesidad de NAT, ¿no? Es decir, con IPv6 ya no necesitamos NAT, ¿no? Al eliminar NAT, ¿no? Con una cantidad tan grande de direcciones IPv6 públicas, no requerimos ya de NAC, ¿no? Entre una dirección IPv4 privada y una IPv4 pública. Esto evita algunos de los problemas que introdujo NAC, ¿no? Y que experimentan las aplicaciones que requieren conectividad de extremo a extremo. Entonces, el espacio de direcciones IPv4 de 32 bits, como sabemos, es de 4.294.967.296 direcciones únicas. El espacio de direccionamiento IPv6 es de 340.000, ¿no? undecillones, ¿no? Undecillones, 282.000 quintillones, 366.000 cuatrillones, 920 trillones, 938 undecillones y así sucesivamente, ¿no? Es decir, tenemos más de 340 undecillones de direcciones, ¿no? Undecillones de direcciones. Esto es aproximadamente el equivalente, pues, a cada grano de arena que existe sobre nuestro querido y hermoso planeta que estamos a punto de destruir, ¿no es cierto? ¿No? A eso equivale el espacio de direcciones IPv6 que existe, que tenemos ahora, ¿no? Y que los entusiastas dicen que por lo menos va a durar 100 años, ¿no? Y el gráfico nos muestra una comparativa, ¿no? Entre IPv4, que es el que está en color naranja, y IPv6, ¿no? Que es el que está en color verde. Entonces ahí podemos ver claramente, pues, la magnitud, ¿no? De IPv6 en relación con IPv4. Campo del encabezado IPv6. Entonces, una de las mejoras de diseño más importantes de IPv6 con respecto a IPv4 es el encabezado simplificado que este posee, ¿no? Ahí lo vemos y si lo comparamos con el de IPv4, ¿no? Tiene bastantes diferencias, ¿no? Tiene bastantes diferencias. ¿No? Entonces, a ver, me dan un 5 para reenviar algo. Hoy no se envió, perdón. Bien, ya está. Entonces tenemos, decimos, uno de los diseños más importantes es que está simplificado. El encabezado IPv4 consiste, pues, en un encabezado de longitud variable de 20 octetos, es decir, hasta 60 bytes, si se utilizan el campo opciones, y 12 campos de encabezado básicos, sin incluir el campo opciones y el campo relleno. IPv6
¿no? En IPv6 algunos campos se han mantenido iguales, algunos campos han sido cambiados de nombre por conveniencia, ¿no? Y posición también, han sido cambiados de posición. Y algunos campos de IPv4 simplemente ya no han sido necesarios, por lo tanto se han descartado, ¿no? Como lo vemos ahí en la figura. Entonces, la gráfica nos muestra los campos del encabezado IPv4, perdón, IPv6, ¿no? IPv6, sí, es IPv6, ¿no? Que permite pues un procesamiento mucho más eficiente, ¿no? Para el encabezado. Entonces, este encabezado, ¿no?, que vemos ahí, tiene como campos más importantes, ¿no?, el campo version, ¿no? El campo version es el mismo, ¿no?, que el campo version de IPv4, ¿no? Es el mismo, tiene el mismo nombre, ¿no? Se han mantenido, ¿no? El campo version, al igual que en IPv4, ¿no?, contiene un valor binario de 4 bits que está establecido en 0110, el cual identifica, ¿no?, a este campo como un paquete IPv6, porque 0110 es 6 en binario. Luego tenemos el campo clases de tráfico, ¿no? Traffic class. Este campo contiene, ¿no?, 8 bits y es el equivalente al campo de servicios diferenciados, ¿no?, al DICSER. Entonces el campo traffic class, ¿no?, es un campo equivalente al campo DS, ¿no?, DICSER, de servicios diferenciados de IPv4. Luego tenemos el campo flow label, ¿no?, etiqueta de flujo. Este campo de 20 bits sugiere que todos los paquetes con la misma etiqueta de flujo reciben el mismo tipo de manejo por parte del router. Luego tenemos el campo longitud de carga útil, ¿no?, el payload length, ¿no?, payload length. Longitud de carga útil. Este campo de 16 bits indica pues la longitud de la porción de datos o carga útil del paquete IPv6. Esto no incluye la longitud del encabezado, que es un encabezado fijo de 40 bytes. Luego tenemos el campo encabezado siguiente, ¿no?, next other, ¿no? Este campo de 8 bits es equivalente al campo protocol y es un valor que indica el tipo de contenido de datos que lleva el paquete, lo que permite pues que la capa de red transmita la información al protocolo de capa superior apropiado. Luego tenemos el campo hot limit, ¿no?, límite de saltos. Este es un campo de 8 bits que reemplazó al campo TTL de IPv4. Cada router que reenvía el paquete reduce este valor en 1. Cuando el valor llega a 0, el paquete es descartado y se reenvía un mensaje ICMPv6, ¿no?, tiempo excedido al host emisor. Esto indica pues que el paquete no llegó a su destino porque se excedió el límite de saltos. A diferencia de IPv4, IPv6 no incluye una suma de comprobación de encabezado, ya que esta función se realiza tanto en las capas inferiores como en las capas superiores. Esto significa pues que la suma de comprobación no necesita ser recalculada por cada router cuando disminuya el campo límite de saltos, lo que también mejora el rendimiento de la red, ¿no?, notablemente. Y luego tenemos los campos de dirección IPv6 de origen, dirección IPv6 de destino, ¿no?, que son campos que tienen 128 bits y que indican tanto la dirección IPv6 de origen como la dirección IPv6 de destino. Un paquete IPv6 también puede contener encabezados de extensión, ¿no?, EH, ¿no?, extend header, que proveen información octativa de capa de red. Los encabezados de extensión son opcionales y están ubicados entre el encabezado IPv6 y el contenido. Los encabezados de extensión se usan para fragmentar, dar seguridad, transmitir la movilidad y otras acciones. A diferencia de IPv4, los routers no fragmentan paquetes IPv6 que han sido enrutados, ¿no? Entonces, lo que hemos visto aquí dice cómo se enruta un host, ¿no?, es decir, cómo se toma la decisión de reenviar al host, ¿no? Dice decisión de reenvío de host.
Con IPv4 e IPv6, los paquetes siempre se crean en el host de origen. El host de origen debe poder dirigir el paquete al host de destino. Para ello, los dispositivos finales de host crean su propia tabla de enrutamiento. En ese tema, ¿no?, lo vamos a explicar un poco mejor. Otra función de la capa de red es dirigir los paquetes entre hosts. Un host puede enviar un paquete, ¿no?, de la siguiente manera. Excel. Es decir, un host puede enviarse un paquete a sí mismo, ¿no? Excel. Entonces, un host puede enviarse un paquete a sí mismo utilizando una dirección IP especial que es la 127.0.0.1. Ahora, un paquete IPv6 también puede enviarse ¿no?, un paquete a él mismo, ¿no?, utilizando la dirección 2.2.1, ¿no?, que se conoce como interfaz de bucle invertido en ambos casos, ¿no? Interfase de bucle invertido. El hacer ping a la interfase de bucle invertido pone a prueba la pila de protocolos TCP/IP en ese host en particular. Puede enviarse un paquete a un host local, ¿no? Este es un host de destino que se encuentra en la misma red local que el host emisor. Los hosts de origen y destino comparten la misma dirección de red, ¿no? Por eso son locales. Hosts remotos, ¿no? Host remoto. Entonces un host puede enviarle un mensaje a un host remoto. Este es un host de destino que se encuentra en una red remota. Los hosts de origen y destino no comparten, ¿no?, la misma dirección de red, como vemos ahí en el gráfico, ¿no? La PC es la dirección de red 192.168.10.0, pero el servidor remoto puede ser el 200.200.200.0, ¿no?, su red. Entonces, el dispositivo final, ¿no?, el dispositivo final de origen determina si un paquete está destinado a un host local o a un host remoto. El dispositivo final de origen determina si la dirección IP de destino está en la misma red en la que está el propio dispositivo que originó el mensaje. El método de determinación varía según la versión de IP. En IPv4, el dispositivo de origen utiliza su propia máscara de su red junto con su propia dirección IPv4 y la dirección IPv4 del destinatario para realizar esa determinación. En IPv6, el router local anuncia la dirección de la red local, el prefijo, a todos los dispositivos de la red. En una red doméstica o red comercial, puede tenerse varios dispositivos cableados e inalámbricos interconectados mediante un dispositivo intermediario, como un switch LAN o un access point. Este dispositivo intermediario proporciona interconexiones entre hosts locales en la red local. Los hosts locales pueden conectarse y compartir información sin la necesidad de dispositivos adicionales. Si un host está enviando un paquete a un dispositivo que está configurado con la misma red IP que el dispositivo host, el paquete simplemente se reenvía desde la interfase de host a través del dispositivo intermediario y directamente al dispositivo de destino. Por supuesto, en la mayoría de las situaciones queremos que nuestros dispositivos puedan conectarse más allá, ¿no?, de nuestra red local, como con otras, ¿no?, con nuestros vecinos, con algún negocio o simplemente a internet. Los dispositivos que no están en el segmento de la red local se denominan módulos remotos de entrada-salida. Cuando un dispositivo de origen envía un paquete a un dispositivo de destino remoto, se necesita la ayuda de un router y del proceso de enrutamiento. El enrutamiento es el proceso de identificar la mejor ruta para llegar al destino remoto. El router conectado al segmento de red local se denomina gateway, ¿no?, gateway predeterminado, ¿no?, gateway predeterminado. Gateway predeterminado. La puerta de enlace predeterminada, ¿no?, es aquel dispositivo de red, es decir, un router o un switch de capa 3, que puede enrutar el tráfico a otras redes. Si se piensa en una red como si fuera una habitación, ¿no?,
El gateway predeterminado sería la puerta de esa habitación. Si deseamos ingresar a otra habitación, tenemos que salir por esa puerta, ¿no? Entonces, en una red, una puerta de enlace predeterminada suele ser un router, ¿no? Suele ser un router que tiene una dirección IP local en el mismo rango de direcciones que los demás hosts dentro de la red local, que puede aceptar datos en la red local y reenviar datos fuera de la red local, que enruta el tráfico a otras redes. Se requiere entonces de una puerta de enlace predeterminada para enviar tráfico fuera de la red local. El tráfico no se puede reenviar fuera de la red local si no existe una puerta de enlace predeterminada. La dirección de la puerta de enlace predeterminada no está configurada o la puerta de enlace predeterminada se encuentra desactivada, ¿no? Esas serían las razones por las cuales no se pueda enviar un paquete fuera de la red local. Un host enruta a la puerta de enlace predeterminada. Una tabla de enrutamiento de host generalmente incluirá pues una puerta de enlace predeterminada. En IPv4, el host recibe la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada, ya sea dinámicamente a través de DHCP o manualmente, ¿no? En IPv6, en cambio, el router anuncia la dirección de la puerta de enlace predeterminada, o el host se puede configurar también manualmente, ¿no? En el gráfico, la PC1 y la PC2 están configuradas con direcciones IPv4 con la puerta de enlace predeterminada 192.168.10.1, respectivamente, ¿no? Eso es de acuerdo al gráfico, ¿no? Porque ahí nos dice en el R1 y dice 1. Por lo tanto, tanto PC1 como PC2 van a tener como puerta de enlace la 192.168.10.1. Entonces, la configuración de un gateway predeterminado genera pues una ruta predeterminada en la tabla de enrutamiento de la PC. Una ruta predeterminada es la ruta o camino que la PC puede utilizar cuando intenta conectarse a la red remota. Tanto entonces la PC1 como la PC2 tendrán una ruta predeterminada para enviar todo el tráfico destinado a las redes remotas hacia el R1. Tabla de enrutamiento de host, ¿no? Es la que está en la computadora. En un host Windows, el comando routeprint o netstat-r se pueden utilizar para mostrar la tabla de enrutamiento del host. Estos comandos generan el mismo resultado. Al principio los resultados pueden parecer abrumadores, pero son bastante fáciles de entender. El gráfico nos muestra una topología y la salida de una tabla a través del comando netstat, ¿no? -r. Perdón un ratito. Entonces, al ingresar el comando netstat-r, ¿no? Como lo vemos ahí en el gráfico, o el comando equivalente routeprint, se muestran tres secciones relacionadas con las conexiones de red TCP/IP actuales. Primero tenemos la lista de interfaces. La lista de interfaces va a enumerar las direcciones de control de acceso al medio MAC y el número de interfaz asignado a cada una de estas interfaces, con capacidad de red dentro del host, incluidos los adaptadores Ethernet, los adaptadores Wi-Fi y los adaptadores Bluetooth. Tabla de rutas IPv4, ¿no? Enumera todas las rutas, ¿no? Enumera todas las rutas. Perdón. Entonces enumera todas las rutas IPv4 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local, las rutas locales predeterminadas, y luego tenemos la tabla de enrutamiento IPv6, que enumera todas las rutas IPv6 conocidas, incluidas las conexiones directas, las redes locales y las rutas locales predeterminadas, ¿no? Respectivamente.
Bien. A ver, creo que tenemos un mensaje por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Ah, eso fue por la grabación, perdón. Dice introducción al enrutamiento. Y vemos las decisiones de reenvío. Entonces, la mayoría de las redes contienen routers que son dispositivos intermediarios. Los routers también contienen tablas de enrutamiento. En este tema se trata de las operaciones del router en la capa de red. Cuando un host envía un paquete a otro host, consulta su tabla de enrutamiento para determinar dónde enviar el paquete. Si el host de destino está en una red remota, el paquete se reenvía a la puerta de enlace predeterminada, que generalmente es el router local. ¿Qué sucede cuando llega un paquete a la interfase de un router? El router examina la dirección IP de destino del paquete y busca en su tabla de enrutamiento para determinar dónde reenviar el paquete. La tabla de enrutamiento contiene una lista de todas las direcciones de red conocidas, ¿no? Prefijos, y dónde reenviar el paquete. Estas entradas se conocen como entradas de ruta o rutas. El router reenviará el paquete utilizando la mejor entrada de ruta que coincida, ¿no? Es decir, la coincidencia más larga, ¿no? En el gráfico tenemos que el paquete llega a la interfase Gigabit Ethernet 0 y 0 y 0 del router, ¿no? Del R1. El R1 desencapsula el encabezado Ethernet de capa 2 y el trailer. El router R1 examina la dirección IPv4 de destino del paquete y busca la mejor coincidencia en su tabla de enrutamiento. La entrada de ruta indica que este paquete tiene que ser reenviado al R2, ¿no? Al R2. El router R1 entonces encapsula el paquete en un nuevo encabezado Ethernet y un trailer y reenvía el paquete al siguiente router, ¿no? Que en este caso sería el R2, ¿no? El R2. La tabla de enrutamiento de un router contiene entradas de ruta de red que enumeran todos los posibles destinos, ¿no? De redes conocidas. La tabla de enrutamiento almacena tres tipos de entrada de ruta. Primero, las redes conectadas directamente. Estas entradas de ruta de red son interfaces del router activas, ¿no? Son propias. Los routers agregan una ruta conectada directamente cuando una de sus interfaces se configura con una dirección IP y ésta se activa. Cada interfase de un router está conectado a un segmento de red diferente. En el gráfico, las redes conectadas directamente en la tabla de enrutamiento serían, pues, para el caso del R1, la 192.168.10.0 y la 209.165.200.224 de las 30, ¿no? Respectivamente, ¿no? Esas serían las dos redes que veríamos ahí. Luego tenemos las redes remotas. Estas entradas de ruta de red están conectadas a otros routers. Los routers aprenden, ¿no? Aprenden acerca de las redes remotas, ya sea a través de la configuración explícita por parte de un administrador o mediante el intercambio de información de ruta mediante un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿no? En este caso, la red remota sería la 10.1.1.0, ¿no? El H24. Rutas predeterminadas. Al igual que un host, la mayoría de los routers también incluyen una entrada de ruta predeterminada, una puerta de enlace de último recurso. La ruta predeterminada se utiliza cuando no hay una mejor coincidencia en la tabla de enrutamiento, ¿no? Entonces, para la figura, ¿no? El R1 probablemente incluiría una ruta predeterminada que le permita poder reenviar todos los paquetes, ¿no? Todos los paquetes que lleguen hacia el router 2, ¿no? Hacia el router 2. Entonces, un router puede descubrir redes, ¿no? De dos maneras, ¿no? Por lo que hemos visto. Manualmente, ¿no? Es decir, las redes remotas se ingresan manualmente en la tabla de enrutamiento, ¿no? A través de rutas estáticas, o dinámicamente. Es decir, las rutas remotas son aprendidas automáticamente a través del establecimiento de un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿no? Enrutamiento estático. Las rutas estáticas son entradas de ruta que se configuran manualmente. En el gráfico se muestra un ejemplo de una ruta estática
que se configuró manualmente en el R1. La ruta estática incluye la dirección de red remota y la dirección IP del router, ¿no? del siguiente salto. ¿No? Ahí tenemos IP route 10.1.1.0.255.255.255.0, 209.165.200.226. ¿No? Le estamos diciendo que puede llegar a la red 10.1.1 a través, ¿no? de la interfase 226 que se encuentra en el R2. ¿No? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si existe algún cambio, ¿no? en la topología de la red, la ruta estática no se actualiza y deberá de reconfigurarse manualmente. En el ejemplo, el R1 tiene una ruta estática para llegar a la 10.1.1 a través del R2. Si esa ruta ya no está disponible, ¿no? es decir, si esa ruta se desconectó, el R1 tendrá que reconfigurarse con una nueva ruta estática que le permita llegar pues, a la red 10.1.1.0, ¿no? esta vez a través del R3. Por lo tanto, el router R3 necesitaría tener una entrada de ruta en su tabla de enrutamiento para poder enviar paquetes destinados hacia la red 10.1.1.0. Entonces, el enrutamiento estático tiene como características que una ruta estática debe configurarse manualmente. El administrador necesita volver a configurar una ruta estática si es que hay algún cambio en la topología y la ruta estática ya no es visible. Una ruta estática es apropiada para una red pequeña y cuando hay pocos o ninguno de los enlaces redundantes. Una ruta estática se utiliza comúnmente con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta como predeterminada. Enrutamiento dinámico. Un protocolo de enrutamiento dinámico permite pues a los routers, ¿no? aprender, ¿no? hacen machine learning, ¿no? aprenden sobre redes remotas, incluida la ruta predeterminada de otros routers. Los routers que usan protocolo de enrutamiento dinámico comparten automáticamente la información de enrutamiento, ¿no? con otros routers y compensan cualquier cambio de topología sin que sea necesaria la intervención del administrador de la red. Si se produce un cambio en la topología de la red, los routers comparten esa información mediante el protocolo de enrutamiento dinámico y actualizan automáticamente sus tablas de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento dinámico incluyen pues a OSPF, a IGRP, a ISIS, a BGP, etc. ¿no? En el gráfico, el R1 y el R2 comparten automáticamente información de red mediante un protocolo de enrutamiento, en este caso OSPF. La configuración básica solo requiere pues, que el administrador de la red habilite las redes conectadas directamente dentro del protocolo de enrutamiento dinámico. El protocolo de enrutamiento dinámico hará automáticamente, ¿no? la detección de las redes remotas, mantendrá la información de enrutamiento actualizada, elegirá, ¿no? la mejor ruta hacia una red de destino, intentará encontrar una nueva y mejor ruta si la ruta actual ya no se encuentra disponible. Entonces, cuando un router se configura manualmente con una ruta estática o aprende acerca de una red remota dinámicamente mediante un protocolo de enrutamiento dinámico, la dirección de red remota y la dirección de siguiente salto se introducen en la tabla de enrutamiento IP, ¿no? como vemos ahí en el gráfico. Si hay cambios en la topología de la red, los routers entonces se ajustan automáticamente e intentarán encontrar una nueva ruta. Es común que algunos routers usen una combinación de rutas estáticas y protocolo de enrutamiento dinámico, ¿no? para poder hacer viable el proceso de enrutamiento, ¿no? Entonces, a diferencia de las tablas de enrutamiento de las computadoras, no existen encabezados de columnas que identifiquen la información contenida en la tabla de enrutamiento. Entonces, es importante aprender el significado de los diferentes elementos que están presentes dentro de la tabla de enrutamiento, ¿no? Finalmente tenemos que el comando show IP routes, ¿no? El comando show IP routes muestra esto la tabla de enrutamiento IPv4, en este caso del R1.
Entonces, al principio de cada entrada de la tabla de enrutamiento hay un código que se utiliza para identificar el tipo de ruta o cómo se aprendió esa ruta entre las fuentes de ruta comunes, ¿no? Esos códigos son, ¿no?, la letra L, que indica que es una dirección IP de interfase local que está conectada directamente. La letra C, que indica que es una red conectada directamente. La letra S, que indica que es una ruta estática que fue configurada manualmente por el administrador. La letra O, que identifica el protocolo de enrutamiento dinámico SPF. La letra D, que identifica el protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP, ¿no? Puede haber también una letra R, que identifica al protocolo de enrutamiento RIT, o una IS, ¿no?, que identifica al protocolo de enrutamiento ISIS, ¿no? Entonces, la tabla de enrutamiento muestra todas las rutas de destino IPv4 conocidas por el R1. Una ruta conectada directamente se crea automáticamente, dijimos, cuando se configura una interfase de un router con información de direccionamiento IP y se le activa. El router añade dos entradas de ruta con los códigos C, es decir, la red conectada, ¿no?, la red conectada directamente, y la L, es decir, la dirección IPv4 de la interfase local de la red conectada directamente. Entonces tú configuras tu dirección IP en tu interfase, ¿no?, y le das no shutdown, y la tabla de enrutamiento automáticamente agrega dos entradas, una con la letra S, ¿no?, una con la letra S, que es la dirección IP de la interfase local que tú acabas de ingresar, y la otra con la letra C, que identifica la red que está conectada directamente. Las entradas de ruta también identifican la interfase de salida que se utilizará, pues, para llegar a esa red, ¿no? Las dos redes conectadas directamente en este equipo serían, pues, la 192.168.10 y la 209.165.200.224, ¿no?, que es la que va hacia el R2 y la que va hacia la LAN interna. Entonces, los routers R1 y R2 también están utilizando protocolo de enrutamiento dinámico SPF para intercambiar información de enrutamiento. En la tabla de enrutamiento también va a haber una entrada de ruta para la red 10.1.1.0 y la S24, la cual ha sido aprendida dinámicamente, ¿no?, del router 2 a través del protocolo de enrutamiento SPF, ¿no? Y tiene una letra O bien grande ahí, ¿no? También existe una ruta predeterminada que tiene una dirección de red de todos ceros, ¿no? 00000 el I0, ¿no?, que es la dirección de red IPv4 cuádruple 0. Entonces, una entrada de ruta estática en la tabla de enrutamiento comienza con el código S, como lo podemos ver ahí en el ejemplo y que está resaltado en naranjita, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué fue lo que vimos aquí? Hemos visto que la IP no tiene conexión, el mejor esfuerzo e independiente de los medios, ¿no? Entonces, no es de mayor, es de mejor esfuerzo e independiente de los medios. IP no garantiza la entrega de paquetes. El encabezado de red IPv4 consta de campos que contienen información acerca del paquete, ¿no?, como la versión, la dirección de origen, la dirección de destino, ¿no?, el TIXER, etc. El IPv6 supera la falta de conectividad de extremo a extremo IPv4 y mayor complejidad de la red. Un dispositivo determinará si un destino es el mismo, un host local o un host remoto. La puerta de enlace predeterminada es el router, que forma parte de la LAN y se utiliza como puerta hacia otras redes. La tabla de enrutamiento contiene una lista de todas las direcciones conocidas, ¿no?, de todos los prefijos. Cuando decimos prefijos, estamos diciendo direcciones de red y a dónde se van a enviar los paquetes. El router utiliza la máscara de su red más larga o la coincidencia de prefijo. La tabla de enrutamiento tiene tres tipos de entradas: las redes conectadas directamente, las redes remotas y las rutas predeterminadas. Bien, eso es lo que hemos visto entonces en este módulo. Y damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy, ¿no?, aquí. Bien. Entonces vamos a tomar lista, ¿no? ¿Quién nos faltaba? El señor Aguilar. Aguilar ya llegó, el señor Aguilar. Luego faltaba el señor Guardia, señorita Lugo, el señor Guardia. Señorita Lugo, el señor Guardia, ya está el señor Guardia. Luego tenemos al señor Wiman también, el señor Wiman faltaba, ya está el señor Wiman. Luego teníamos a la señorita Nieves como ausente, y creo que sigue estando ausente.
¿no? F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, no hay N, Nieves no hay. Y luego tenemos nadie más, pues, ¿no? El resto todos están presentes. Entonces, el único ausente el día de hoy es la señorita Nieves, ¿no? Si alguien la conoce, por favor que, ¿no? Esto, trate de asistir, ¿cierto? Bien, entonces ahí nos vamos a quedar por el día de hoy y en 15 minutos nos vemos en la otra sala, ¿no? En la otra sala, en la sala de Introduction to Network. ¿Sí? ¿Listo? Entonces tienen 15 minutos para que estiren las piernas, tomen agua, en mi caso tomar agua, tomar mi pastilla y todo eso. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase, ¿no? En la siguiente sala, perdón, de Introduction to Network, ¿no? Introducción a redes. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense, que la fuerza los acompañe.